Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis, capítulo 34 y los versículos 13 y 14, donde dice: Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a Hamor su padre con palabras engañosas, por cuanto había amancillado a Dina su hermana, y les dijeron: No podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Jacob, él debió de haber asumido el liderazgo de su familia, ya que primero de todo él debió de haber hecho un esfuerzo para impedir a sus hijos seguir adelante con lo que planeaban ellos hacer. La oferta atractiva no afectó a los hijos de Jacob, quienes, al parecer, llevaban la voz cantante en lo concerniente al matrimonio de Dina. Aunque por otro lado las ofertas del príncipe heveo y su hijo eran muy atractivas, fueron rechazadas por los hijos de Jacob, quienes ejercían la autoridad en lo relacionado al matrimonio de su hermana. Y tenían toda la razón, porque al aceptarla hubiesen violado el llamado sagrado de Israel y también de su simiente, y hubieran sacrificado a Mamón las promesas de Jehová. Por tanto, sus hijos ellos contestaron con engaño y deliberadamente engañaron al hombre. También otra cosa perturbaba en cuanto a este incidente es que el problema verdadero de violación es el pecado que había sido cometido, y ni aun empleaban con reproche el pecado, sino que usan el hecho de que estos hombres son extranjeros e incircuncisos. Por tanto, ellos dicen que es por eso que no pueden entregar a Dina a Siquem. La separación de Israel de las naciones paganas es un punto fundamental del judaísmo bíblico del Antiguo Testamento, como señala Deuteronomios capítulo 7 y los versículos 1 al 8. Continuar con los versículos 15 y 16, donde dice: Mas con esta condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas, y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros, y seremos un pueblo. Nótese que los hijos de Jacob, ellos hicieron una contraoferta a Hamor y a su hijo, con la condición de que todos los varones de Siquem ellos fueran circuncidados. Y uno se preguntaría, ¿por qué Hamor y Siquem ellos aceptaron la oferta? Pero es importante también recordar que a veces la circuncisión era una ceremonia de iniciación a la edad de casarse en los territorios fuera de Israel. Es por eso que es fácil ver, por lo tanto, por qué no sospecharon del engaño de los hijos de Jacob, ya que la circuncisión tenía un significado especial para la simiente de Abraham, que Dios dio la circuncisión a Abraham como señal del pacto incondicional que había hecho con el patriarca, como así señala en Génesis capítulo 17 y los versículos 9 al 14. De modo que la circuncisión para la simiente de Abraham tenía un valor esencialmente espiritual. Los hijos de Jacob, en su afán de tomar venganza de Siquem, le quitaron a la circuncisión su valor espiritual y la usaron para aplacar su ira hacia los de Siquem. Continuará con el versículo 17, donde dice: Mas si no nos prestareis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Como puede observarse, los hijos de Jacob están grandemente enfadados por el hecho de que entienden que Dina es detenida, cautiva por Hamor y Siquem. El versículo 17 contiene una clara amenaza contra Hamor y su hijo, ya que equivale a decir:
si no aceptáis nuestra propuesta, la cosa será diferente. La sugerencia era que de cualquier modo rescatarían ellos a Dina. Note que los hijos de Jacob, ellos habían planeado vengarse. Pero lo triste es que los hijos de Jacob usan la señal de la circuncisión dada por Dios a Abraham de una manera totalmente errónea. Los siquemistas no tenían ninguna relación espiritual con Abraham. Por tanto, ofrecerle la circuncisión para hacerlos partícipes de la familia de Abraham, aparte de la fe, no tenía ningún otro valor. De manera que, como puede verse claramente, todo lo que querían ello era vengarse. Continuará con los versículos 18 y 19. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquem, hijo de Hamor, y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. La propuesta de los hijos de Jacob no era mala en principio, pero por haber nacido en un motivo erróneo, sí era mala, ya que no tenían ninguna intención de pedir a los hombres de Siquem que formasen ellos parte de la familia pactada sobre una base espiritual. Ellos estaban proporcionando la señal del pacto, es decir, la circuncisión, y lo hacían simplemente como parte de un mero acuerdo humano. Sin fe y sin la realidad de una convicción espiritual, la circuncisión era un simple rito carnal y terrenal. En la superficie, la propuesta era una propuesta piadosa, pero por debajo era un plan criminal. Note que el versículo 19 dice que Siquem no tardó en hacer lo que los hijos de Jacob le habían pedido, porque la hija de Jacob le había agradado. Por otro lado, el verbo agradar significa experimentar deleite emocional, como el que siente un hombre por una mujer. Evidentemente, Siquem creyó que había dado evidencia a los hijos de Jacob de su amor por Dina, pero los hermanos de Dina, ellos tenían otra idea. Hamor y Siquem, confiadamente, entraron en el convenio. Este es uno de los varios casos en la Biblia en que los paganos se muestran mucho mejores que los que profesan ser hombres de Dios. Continuará con los versículos 20 al 24, donde dice: Entonces Hamor y Siquem, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los varones de su ciudad, diciendo: Estos varones son pacíficos con nosotros, y habitarán en el país, y traficarán en él, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres, y le daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Hamor y a Siquem, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de su ciudad. Hamor y Siquem, su hijo, fueron a la puerta de la ciudad porque precisamente ese era el sitio donde se trataba los asuntos concernientes a los habitantes de la ciudad. Y allí ellos explicaron el trato que habían hecho con Jacob y sus hijos. Los siquemitas aprobaron ellos la propuesta, y todos los hombres de la ciudad fueron circuncidados para sellar el pacto en anticipación de la unión económica y social de los dos pueblos. También hay que señalar que Hamor y su hijo no fueron transparentes con los hombres de la ciudad, ya que no le dijeron que la razón de querer hacer aquel trato con Jacob y sus hijos era el amor de Siquem hacia Dina.
Quizás, de haberlo hecho, el resultado hubiera sido totalmente diferente. Debe señalarse también que los hombres de Siquem no estaban ellos interesados en el significado espiritual de la circuncisión, ya que solo le interesaba los aspectos comerciales y social. Suponen que la familia de Jacob se quedará en esa tierra y que finalmente ellos podrán absorberlos y, por tanto, toda la riqueza de Jacob pasará a manos de ellos. También tienen la intención de desposeer a Jacob y a sus hijos. Ahora, esto no justifica, por otro lado, el hecho brutal de Simeón y Leví, pero revela también la situación imposible de poder tratar con los habitantes de aquella tierra. Sin embargo, los hijos de Jacob no debieron ellos de haber tomado la justicia por su mano, sino que debieron de haber esperado el juicio de Dios. Pero note que tristemente no lo hicieron. También es importante recordar que Dios no aprueba la venganza, ya que lo que ocurrió en Siquem fue realmente triste. Hacer el rito de la circuncisión en un incrédulo era algo completamente falso. Punto. Es igual a unirse a una iglesia sin ser convertido. Continuará con los versículos 25 y 26, donde dice: Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad, que estaba desprevenida, y mataron a todo varón, y a Amor y a Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Siquem, y se fueron. Note que esta fue una verdadera trampa, y también un verdadero engaño, ya que Simeón y Leví eran hermanos de padre y madre de Dina, y querían ellos, por tanto, vengarse. Es verdad que Amor también había intentado emplear el engaño, pero eso no justifica esta acción. Tengas en cuenta que es cosa terrible lo que hicieron estos dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, dos de los hermanos de Dina. Entraron en la ciudad con espada en mano y mataron a todos los varones, incluyendo también a los más importantes, es decir, a Amor y a Siquem. Además, también sacaron a Dina de la casa de Siquem y la llevaron consigo. Por otro lado, el profesor Kirne hace el siguiente comentario sobre esto cuando dice: crudamente realizada la circuncisión puede disminuir la capacidad, particularmente después de 2 o 3 días. La masacre no fue un acto sobrehumano, aun si Simeón y Leví actuaron solos. El resto de los hermanos, al parecer, se unieron a ellos para el saqueo y la recogida, como señalan los versículos 27 al 29. Aparte de Rubén, un hombre impulsivo a quien le faltaba la fría ferocidad y resolución de ellos, para bien y para mal, como señala el capítulo 37, versículo 21 y el capítulo 42, versículo 37. Esos eran los mayores y plenos hermanos de Dina. Fin del comentario de Kirchner. Simeón y Leví esperaron 3 días, que fue tiempo suficiente para que todos los hombres de la ciudad fuesen circuncidados, y cuando más incapacitados ellos estaban para pelear contra algún adversario, el texto bíblico nos dice que la ciudad estaba desprevenida, es decir, los habitantes no esperaban ellos un ataque de esa índole. También dice que mataron a todo varón. Uno podría pensar que actuar contra Siquem por haber violado a Dina era una acción justa, pero Simeón y Leví, ellos actuaron con una violencia incontrolable y con indescriptible crueldad. Continúa ahora con el versículo 27, donde dice: Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana.
El castigo requerido por la ley mosaica era que Siquem hiciera restitución y se casara con la mujer que había violado, no por la muerte del joven, y ciertamente no por la muerte de su familia. Sin embargo, los hijos de Jacob, ellos fueron más allá incluso de ese extremo y mataron a todos los hombres de la ciudad. Esto no era más que la indulgencia de la sed de sangre, y no había justicia ninguna en ello. Continuar con los versículos 28 y 29, donde dice: tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos, y lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes. Llevaron cautivo a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Note que dice que tomaron el ganado, la riqueza, los niños y las esposas de los habitantes de Siquem. Ciertamente, el acto cometido fue una atrocidad de la cual el mismo Jacob se queja en el versículo siguiente. Continuará con el versículo 30, donde dice: entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Jacob rompió su trágico silencio después de un largo tiempo y habló directamente a Simeón y a Leví, porque ellos fueron los cabecillas de la masacre. Pero uno debe de preguntarse, ¿cuál fue el verdadero motivo de sus palabras? Note, ¿estaba Jacob preocupado por los intereses del Señor o por salvar su propia vida? Cuando Dina fue deshonrada, Jacob permaneció en silencio. No dijo absolutamente nada, pero note que ahora habla y el contenido de su discurso sugiere que lo que más le preocupaba era su propia vida y bienestar. El texto dice: y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Note que no se menciona el honor de Dina. Al parecer, primero Jacob pecó con su silencio y ahora peca con su discurso. Sin duda, Jacob intenta lamentarse delante de sus hijos, quizás en busca de compasión. Al oír sus palabras, puede deducirse que Jacob solo está interesado en sí mismo. Pero obsérvese una vez más el énfasis puesto en la primera persona, cuando dice: me habéis turbado, me habéis hecho abominable a los moradores de esta tierra, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Jacob no hace referencia a las promesas pasadas de Jehová Dios, y esa es la razón de su debilidad y también temor. Las promesas especiales de la protección divina están ausentes en la mente, ya que Jacob ha olvidado aferrarse del Todopoderoso y confiar en sus promesas. En lugar de mirar a Dios, se mira a él, a sí mismo. Continuará con el versículo 31, donde dice: pero ellos respondieron: ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? La respuesta de los hijos al padre fue contundente, ya que la postura de aquellos jóvenes es, por supuesto, extrema. Pero note que no dicen nada acerca de cómo Siquem deseaba reparar los daños y casarse con Dina y así legitimar su relación con la doncella. Así pues, Jacob permitió que ellos tuviesen la última palabra, quizás no porque admitiera la verdad de la postura de ellos, sino porque él también es llevado más por el temor que por la justicia en este asunto, ya que el pacificador y los vengadores, mutuamente exasperados y respectivamente sacudidos por el temor y la furia, estaban tal vez
equidistantes de la verdadera justicia. Y ambos están ejemplificando dos perennes pero estériles reacciones al mal. La decepción de los hijos al abuso de la señal del pacto y a la violencia de la reacción de los jóvenes parece ser una señal errónea y criminal que merece la reprobación más severa. La astucia que heredaron de su padre había degenerado en malicia e ingenuidad malvada con celos por su llamado. Y nótese que todo ello culminó en un horrendo acto pecaminoso. Y voy concluyendo con esto. Amigo y amiga oyente, tomarse la justicia por su mano es algo como podemos ver el fruto de la vieja naturaleza carnal. La misma palabra de Dios nos dice en Deuteronomio, capítulo 32 y versículo 35, Dios está hablando a su pueblo y dice: mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que le está preparado se apresura. Y en el Nuevo Testamento, en la Epístola a los Romanos, capítulo 12, versículo 19, nos dice: no venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amigo y amiga oyente, Dios no se venga por haber blasfemado de Él, o por destruir lo que Él creó y también por lo que Él instituyó, que el hombre muchas veces lo que hace es destruirlo, como por ejemplo los bosques, la naturaleza, los animales y todo lo que viene a su mano. Sino que Dios da una alternativa, y esa es la salvación que ofrece por medio de Jesucristo, su Hijo, que dio su vida en la cruz del Calvario a favor del pecador y la pecadora arrepentida y arrepentido. Por ello, mi amigo, mi amiga oyente, yo te animo ahora en este momento a que tú puedas aceptar a Jesucristo en tu corazón y dejes ya de hacer tu propia justicia y lo dejes todo en las manos del Señor, que te irá muchísimo mejor. Por tanto, ora conmigo esta oración que voy a hacer y repite y di: Dios eterno, vengo ante ti pidiéndote perdón porque hasta ahora yo he hecho mi propia justicia. Me he creído siempre que he sido una persona justiciera. Pero tú dices en tu palabra que la justicia es tuya, porque tú eres justo y yo no lo soy. Por ello te pido perdón por todos mis pecados y me arrepiento de ellos. Ahora te acepto a ti, Señor Jesucristo, en mi corazón, como mi único y suficiente Salvador. Y haz tu justicia en mi vida, para que yo sea un hombre, yo sea una mujer que te agrade a ti. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.